El olor a café institucional y desinfectante todavía me persigue en las madrugadas. Han pasado 20 años desde que salí de Betel, pero hay aromas que el tiempo no logra borrar de la memoria. Cuando cierro los ojos, puedo escuchar el eco de pasos apresurados en los pasillos de mármol, el murmullo de oraciones mecánicas en el comedor, el silencio ensordecedor que caía sobre nosotros cada noche a las 10 en punto. Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 63 años, y durante 5 años viví en lo que creía que era el lugar más sagrado de la tierra, la sede central de las Testemuñas de Jehová en España. Nací en Sevilla en 1961, en una familia donde el nombre de Jehová se pronunciaba con la misma naturalidad que se respira. Mi madre, Carmen, fue una de las primeras pioneras de la ciudad cuando la organización llegó a España en los años 50. Mi padre, Antonio, se bautizó cuando yo tenía 5 años, después de meses estudiando con los ancianos cada martes por la noche en nuestro pequeño salón. Crecí entre reuniones, asambleas y predicación de casa en casa. Los sábados por la mañana no eran para dormir hasta tarde o ver dibujos animados como otros niños. Eran para vestirse con la mejor ropa, tomar la carpeta de revistas y caminar por las calles polvorientas de nuestro barrio, tocando puertas y hablando de un paraíso que estaba a punto de llegar. Miguel, ¿sabes qué significa ser elegido por Jehová?, me preguntó el hermano Sebastián una tarde de domingo después de la reunión, cuando yo tenía 17 años. Era un hombre alto, de pelo canoso, perfectamente peinado hacia atrás, que siempre llevaba trajes grises impecables y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Significa que tienes una responsabilidad especial, hijo. No todos reciben el llamado para servir en Betel. Mi corazón se aceleró. Betel era el sueño de cualquier joven testigo de Jehová. Trabajar directamente en la sede mundial, estar cerca de los hermanos del cuerpo gobernante, participar en la obra más importante de la tierra. Durante meses había estado llenando formularios, pasando por entrevistas, sometiéndome a evaluaciones espirituales. La carta de aceptación llegó un miércoles de marzo de 1984. Cuando acababa de cumplir 23 años. Estimado hermano Herrera, comenzaba la carta oficial, impresa en papel membretado con el emblema de la Watchtower. Es un privilegio informarle que ha sido aceptado para servir en Betel, España. Su asignación comenzará el 15 de abril en el Departamento de Traducción. Por favor, reporte a las 8:00 a.m. en punto, en la recepción principal. Mis padres lloraron de alegría. La congregación me organizó una despedida con aplausos y abrazos. El hermano Sebastián dio un discurso sobre cómo yo era un ejemplo para los jóvenes, sobre cómo Jehová bendice a quienes se sacrifican por su organización. Esa noche empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. 3 trajes, camisas blancas, corbatas sobrias, mi Biblia con márgenes llenos de anotaciones y una fotografía de mis padres tomada en la última asamblea de circuito. El viaje en autobús desde Sevilla hasta Madrid duró 6 horas. Durante todo el trayecto, mantuve la Biblia abierta en mis manos, leyendo los salmos y sintiendo que Dios me estaba guiando hacia mi destino. Los campos de Andalucía dieron paso a las montañas de Castilla y después a las afueras de la capital. Cuando el autobús se detuvo en la estación de Méndez Álvaro, yo ya me había imaginado cientos de veces cómo sería mi primera noche en Betel. Orar con hermanos de todo el mundo, conversar sobre asuntos espirituales profundos, sentir la presencia especial de Jehová en cada rincón de aquel lugar sagrado. Tomé un taxi hasta la dirección que tenía apuntada en un papel arrugado, calle Anahuac, 35. El edificio era imposible de confundir. 5 pisos de ladrillo rojo, ventanas perfectamente alineadas, jardines impecables y una discreta placa dorada que decía Betel de España, Testigos de Jehová. No había nada ostentoso, nada que gritara riqueza o poder.
Todo parecía sencillo, limpio, ordenado, exactamente como me habían enseñado que debía ser la casa de Dios. Un hermano de mi edad, de cabello rubio y complexión delgada, me recibió en la puerta. «Miguel Herrera», preguntó con una sonrisa cordial. «Soy David, tu compañero de habitación. Te voy a enseñar las instalaciones». Mientras caminábamos por el pasillo principal, David me explicaba las reglas básicas. Desayuno a las 7:00, trabajo de 8:00 a 12:00, almuerzo de 12:00 a 13:00, trabajo de 13:00 a 17:00, cena a las 18:00, tiempo personal hasta las 22:00, luces apagadas a las 22:00 en punto. «Las cartas se revisan antes de enviarlas», me dijo mientras subíamos las escaleras hacia el segundo piso. «Es por seguridad. Los hermanos responsables necesitan asegurarse de que no estamos dando información confidencial a personas del exterior». Aquello me pareció razonable. Era normal que una organización tan importante tuviera medidas de protección. Mi habitación era pequeña pero cómoda. 2 camas individuales, 2 escritorios, un armario compartido y una ventana que daba al patio interior. Las paredes estaban pintadas de blanco impoluto, sin adornos excepto por un calendario de la Watchtower y una pequeña fotografía del presidente de la organización. David me explicó que las habitaciones se mantenían siempre ordenadas, que las camas se hacían antes del desayuno, que los objetos personales debían guardarse en lugares específicos. ¿Hay alguna regla que deba conocer especialmente?, le pregunté mientras acomodaba mi ropa en el armario. David se quedó callado por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Solo mantente concentrado en tu trabajo y en las actividades espirituales. Aquí somos todos hermanos, pero es mejor no hacer preguntas innecesarias». Esa primera noche, después de la cena comunitaria en el gran comedor, me quedé un rato en la sala común leyendo la atalaya de la semana. Otros hermanos hacían lo mismo. Algunos jugaban ajedrez en silencio, otros escribían cartas. Todo era tranquilo, ordenado, espiritual, pero había algo en el ambiente que no lograba identificar, una tensión sutil, como si todos estuviéramos siendo observados, como si cada palabra, cada gesto, cada expresión facial fuera evaluada por ojos invisibles. A las 21:45, una campana suave sonó 3 veces. Sin necesidad de palabras, todos comenzaron a guardar sus cosas y dirigirse hacia sus habitaciones. A las 22:00 en punto, las luces se apagaron automáticamente. En la oscuridad de mi nueva habitación, escuché el respirar pausado de David en la cama de al lado, y pensé que finalmente había llegado al lugar donde Dios quería que estuviera. No podía imaginar que esa misma oscuridad que me tranquilizaba esa noche, en pocos meses se convertiría en el símbolo de todo lo que estaba a punto de descubrir. Mi vida antes de Betel había sido la de un testigo de Jehová modelo. Nacido en 1961, había crecido durante los años más intensos de la organización en España, cuando las expectativas sobre el fin del mundo estaban en su punto más alto. Mi infancia transcurrió entre las páginas de la revista Despertad y los libros de estudio bíblico que mi madre me leía cada noche antes de dormir. Carmen Herrera era una mujer menuda, de manos siempre ocupadas y una fe que parecía inquebrantable. Había conocido la verdad en 1955, cuando los primeros misioneros americanos llegaron a Sevilla con maletas llenas de literatura y corazones llenos de convicción. «Mi hijo», me decía mientras planchaba mi camisa blanca para la reunión del martes, «nosotros somos diferentes al resto de la gente. Nosotros tenemos la verdad, y eso nos hace responsables ante Jehová». Su voz tenía ese tono especial que usaba cuando hablaba de asuntos espirituales, como si cada palabra fuera una pequeña oración. Mi padre, Antonio, era supervisor en una fábrica textil y se había bautizado después de 2 años de estudio.
Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba de la organización, sus ojos se iluminaban con una intensidad que no mostraba por ninguna otra cosa. Durante mi adolescencia, mientras mis compañeros de clase hablaban de fútbol, fiestas y novias, yo memorizaba versículos bíblicos y ensayaba presentaciones para la escuela del ministerio teocrático. Los viernes por la noche significaban reunión en el Salón del Reino, no discoteca. Los sábados eran para la predicación de casa en casa, no para dormir hasta tarde. Los domingos tenía la reunión pública y el estudio de la atalaya. Mi agenda estaba completamente definida por el calendario de la organización y me sentía orgulloso de esa disciplina. El hermano Sebastián Morales se convirtió en mi mentor espiritual cuando cumplí 15 años. Era ancião da congregação há mais de 20 anos. Homem que havia abandonado uma carreira promissora na advocacia para se dedicar integralmente ao serviço de Jeová. Sus consejos sempre llegaban envueltos en citas bíblicas y experiencias personales que sonaban como parábolas modernas. Miguel, el mundo está lleno de distracciones, me decía mientras caminábamos de casa en casa un sábado por la mañana de 1978. Pero Jehová tiene un plan especial para los jóvenes que se mantienen puros y concentrados en las cosas espirituales. Sebastián tenía una manera particular de hablar que te hacía sentir especial y vigilado al mismo tiempo. Cuando me felicitaba por una buena presentación en la escuela teocrática, siempre añadía una pequeña observación sobre algún aspecto que podía mejorar. Excelente uso de las escrituras, hermano Miguel. Quizás la próxima vez podrías mantener más contacto visual con la audiencia. Es importante que las personas sientan que realmente creemos en lo que decimos. Sus comentarios siempre tenían esa dualidad. Elogio seguido de corrección sutil. Aprobación condicionada a un perfeccionamiento constante. Durante mis últimos años de adolescencia, comencé a notar pequeñas cosas que no encajaban completamente en la imagen perfecta que tenía de la organización. En 1979, cuando tenía 18 años, presencié una reunión de ancianos después del estudio de la atalaya un domingo por la noche. Mi padre había olvidado las llaves del auto en el salón, y cuando regresé a buscarlas, escuché voces a través da porta semiaberta do pequeño escritorio dos fundos. El hermano Rodríguez está mostrando actitudes preocupantes, decía una voz que reconocí como la del hermano Sebastián. Su hijo comentó en la escuela que están viendo programas seculares en casa, y la hermana Rodríguez confesó que a veces faltan a las reuniones por cansancio del trabajo. ¿Qué recomiendan?, preguntó otra voz. Visita pastoral. Necesitamos recordarles suavemente cuáles son las prioridades de un cristiano verdadero. Aquella conversación me dejó incómodo durante días. No había nada explícitamente malo en lo que habían dicho, pero algo sobre el tono, sobre la manera de hablar de una familia como si fueran un problema que resolver, me perturbó. Intenté comentárselo a mi padre, pero él me explicó pacientemente que los ancianos tenían la responsabilidad de pastorear el rebaño, que era normal que se preocuparan por el bienestar espiritual de todos. Mi llamado para Betel llegó después de 3 años trabajando como pionero regular, predicando 90 horas por mes mientras ayudaba a mi padre en su negocio. El proceso de selección había sido exhaustivo. Formularios detallados sobre mi historial personal y familiar, entrevistas con múltiples ancianos, evaluaciones de mi madurez espiritual y cartas de recomendación de hermanos responsables. Durante meses me preparé como si estuviera entrenando para los Juegos Olímpicos Espirituales. El departamento de traducción, donde me asignaron, estaba en el 3er piso de Betel, en una sala amplia con ventanas que daban al jardín interior. Mi trabajo consistía en revisar traducciones del inglés al español de revistas, folletos y libros que se distribuirían por toda Iberoamérica.
Era un trabajo que requería concentración absoluta y conocimiento profundo de la terminología específica de la organización. Cada palabra tenía que ser precisa. Cada frase tenía que transmitir exactamente la misma idea que el texto original en inglés. Mi supervisor inmediato era el hermano Ricardo Vega, un hombre de 45 años que había estado en Betel durante 15 años. Ricardo tenía esa eficiencia silenciosa de quien ha aprendido a moverse en un sistema sin hacer ruido innecesario. Durante mi primera semana me explicó las reglas del departamento con la precisión de un manual de instrucciones. Horarios estrictos, procedimientos específicos para cada tipo de documento, protocolos de confidencialidad que prohibían hablar sobre el trabajo fuera del departamento. Miguel, me dijo mientras me mostraba mi escritorio, aquí manejamos información que millones de personas van a leer. Cada error que cometas puede confundir a hermanos sinceros en toda América Latina. Es una responsabilidad sagrada. Su voz tenía ese tono serio que utilizaba la organización para transformar tareas ordinarias en misiones divinas. Durante mis primeras semanas, me sumergí completamente en el trabajo. Llegaba 15 minutos antes del horario, organizaba mis materiales con precisión militar, revisaba cada línea múltiples veces antes de considerarla terminada. Los otros hermanos del departamento me trataban con cortesía profesional, pero pronto me di cuenta de que las conversaciones personales eran mínimas. Durante los descansos se hablaba de trabajo, de puntos doctrinales, de experiencias en el servicio del campo, pero nunca de familia, sueños personales, opiniones sobre temas no relacionados con la organización. La comida en el comedor comunitario seguía un ritual preciso. Oración antes de comer, conversación en voz baja, distribución automática de roles para servir y limpiar. Me senté en diferentes mesas durante mis primeras semanas, intentando conocer a mis nuevos hermanos, pero gradualmente me di cuenta de que existían jerarquías invisibles que determinaban quién hablaba con quién hacía preguntas y quién simplemente escuchaba. El hermano Fernando Castillo era el coordinador general de Betel, un hombre de 60 años que había dedicado toda su vida adulta a la organización. Se movía por los pasillos con la autoridad silenciosa de alguien que sabe que cada palabra suya será obedecida sin cuestionamiento. Durante mi segunda semana me convocó a su oficina para una conversación de bienvenida. Hermano Herrera, me dijo desde detrás de un escritorio impecablemente organizado, esperamos que su tiempo aquí sea una bendición. Betel es un lugar especial, donde hermanos de diferentes países trabajamos unidos por un solo propósito. ¿Se está adaptando bien? Sí, hermano Castillo, es un privilegio estar aquí. Bien, quiero recordarle que la unidad es fundamental en Betel. Cuando hermanos de diferentes trasfondos viven y trabajan tan cerca, es natural que surjan pequeñas diferencias de opinión. Lo importante es mantener siempre el espíritu de sumisión a la organización de Jehová. Sus palabras sonaban como una bienvenida y una advertencia al mismo tiempo. Salí de su oficina con la sensación de que había recibido un mensaje codificado que aún no sabía descifrar completamente. Los fines de semana en Betel tenían una estructura diferente, pero igualmente rígida. Sábados por la mañana significaban predicación organizada en grupos asignados por los supervisores. Tardes de sábado para estudio personal o actividades edificantes. Domingos para reuniones en congregaciones locales donde éramos enviados como representantes de Betel. Incluso nuestro tiempo libre estaba indirectamente supervisado a través de expectativas no escritas sobre cómo debía comportarse un residente de Betel. Durante mi tercer mes, comencé a notar pequeños detalles que me generaban preguntas incómodas, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando alguien se acercaba. Hermanos que parecían caminar permanentemente con una tensión sutil en los hombros.
reuniones administrativas de las que solo participaban ciertos hermanos y de las cuales el resto de nosotros quedábamos completamente excluidos. Una tarde de octubre, mientras organizaba documentos en el archivo del departamento, encontré una carpeta marcada como Correspondencia confidencial, solo administración. Dentro había cartas de congregaciones de toda España consultando sobre casos disciplinarios, solicitudes de orientación sobre cómo manejar problemas de actitud en hermanos específicos, e instrucciones detalladas sobre procedimientos que nunca había visto mencionados en ninguna publicación oficial. ¿Qué haces con eso? La voz del hermano Ricardo me sobresaltó. Había aparecido silenciosamente detrás de mí. Estaba organizando el archivo como me pidió. Encontré esta carpeta sin clasificar. Ricardo tomó la carpeta de mis manos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa es correspondencia administrativa. No es parte de tu trabajo. A partir de ahora, cuando encuentres carpetas marcadas como confidenciales, simplemente déjalas en mi escritorio. Esa noche, en la privacidad de mi habitación, escribí en un pequeño cuaderno que mantenía escondido bajo el colchón. Hay documentos que no debemos ver. ¿Por qué? Era la primera vez que ponía por escrito una pregunta sobre la organización, y el acto de escribirla me hizo sentir como si hubiera cruzado una línea invisible. El invierno de 1984 trajo consigo una rutina que comenzaba a sentirse como una prisión dorada. Cada mañana, el despertador sonaba a las 6:30 en punto, y para las 6:45 ya estaba de pie junto a mi cama, perfectamente hecha, esperando que David terminara de usar el pequeño lavabo que compartíamos. El desayuno en el comedor era siempre igual: café aguado, tostadas con mermelada y conversaciones susurradas sobre los textos diarios de la Atalaya. Pero había algo en la manera como algunos hermanos evitaban ciertas mesas, como ciertos nombres nunca se mencionaban en las conversaciones, que me hacía sentir que estaba viviendo en una obra de teatro donde solo conocía la mitad del guión. ¿Has notado cómo el hermano Martínez ya no viene al comedor?, le pregunté a David una mañana de noviembre mientras caminábamos hacia nuestros respectivos departamentos. David se detuvo por un momento, miró hacia ambos lados del pasillo y luego me respondió en voz muy baja: Miguel, hay cosas que es mejor no preguntar. El hermano Martínez está pasando por un período de ajuste espiritual. ¿Qué significa eso? Significa que hizo preguntas que no debía hacer. Durante los meses siguientes, comencé a llevar un registro mental de hermanos que desaparecían silenciosamente de Betel. Nunca había anuncios, nunca explicaciones oficiales. Un día estaban sentados en el comedor, traduciendo revistas, participando en las oraciones grupales, y al día siguiente su cama estaba vacía, su escritorio limpio, como si nunca hubieran existido. Esta desaparición sistemática de personas me generaba una ansiedad constante que intentaba calmar con oraciones cada vez más largas y lecturas bíblicas cada vez más intensas. El hermano Fernando Castillo parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Lo veía durante el desayuno, observando las mesas desde la entrada del comedor. Lo encontraba en los pasillos durante los cambios de turno, siempre con una sonrisa cordial y una pregunta sobre cómo marchaba el trabajo. Lo escuchaba hablando en voz baja con otros hermanos responsables en conversaciones que se interrumpían cuando alguien se acercaba. Gradualmente me di cuenta de que Betel tenía dos niveles de funcionamiento: el visible, hecho de horarios, oraciones y trabajo de traducción, y el invisible, hecho de vigilancia, informes y decisiones tomadas en reuniones de las que el resto de nosotros sabíamos muy poco. En febrero de 1985, durante una reunión vespertina de todos los residentes de Betel, el hermano Castillo anunció que se implementarían nuevas medidas de fortalecimiento espiritual. A partir de esa semana, habría reuniones adicionales los martes por la noche para edificación mutua,
donde hermanos seleccionados compartirían experiencias personales y recibirían consejos de los ancianos responsables. Es importante que mantengamos la unidad espiritual, explicó Castillo desde el pequeño podio improvisado en la sala común. Satanás está siempre buscando maneras de infiltrar pensamientos incorrectos en la mente de los siervos de Jehová. Estas reuniones nos ayudarán a identificar y corregir cualquier tendencia peligrosa antes de que se convierta en un problema serio. La primera reunión de edificación mutua se celebró un martes lluvioso de febrero. Éramos aproximadamente 20 hermanos sentados en círculo en la sala de conferencias, con 3 ancianos observando desde sillas dispuestas estratégicamente alrededor del grupo. El hermano Castillo explicó que cada semana 5 hermanos serían invitados a compartir sus luchas espirituales para recibir ayuda bíblica. El primer hermano en hablar fue José, un traductor de 25 años que llevaba 2 años en Betel. Con voz temblorosa, confesó que a veces tenía pensamientos de duda sobre si realmente estaba haciendo la voluntad de Jehová al renunciar a la posibilidad de casarse y tener una familia para servir en Betel. «Es normal tener esos pensamientos», respondió el hermano Castillo con voz paternal. Satanás ataca precisamente los aspectos donde somos más vulnerables. ¿Has estado leyendo literatura secular últimamente? Solo a veces leo novelas durante mi tiempo libre. Ahí está el problema. La literatura secular llena nuestra mente de ideas románticas y reales sobre el matrimonio y la familia. Debes concentrarte exclusivamente en publicaciones teocráticas durante las próximas semanas. Mientras escuchaba esa conversación, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno madrileño. Era como presenciar un interrogatorio disfrazado de consejería espiritual. Los otros hermanos del círculo permanecían en silencio absoluto, algunos tomando notas en pequeños cuadernos, todos evitando hacer contacto visual directo con José. La segunda hermana en hablar fue Carmen, una joven de 22 años que trabajaba en el departamento de correspondencia. Su lucha espiritual consistía en que extrañaba demasiado a su familia y a veces lloraba por las noches. El hermano Castillo la escuchó con atención y luego preguntó: ¿Has estado escribiendo cartas muy frecuentes a tu familia? Escribo una carta cada semana. Eso puede ser excesivo. El apego emocional extremo a la familia puede interferir con nuestro servicio a Jehová. Sugiero que reduzcas la correspondencia a una carta cada 2 semanas y que te concentres más en desarrollar vínculos espirituales con tus hermanos aquí en Betel. Después de esa reunión, caminé hacia mi habitación con una sensación de mareo que no lograba explicar. David estaba leyendo La Atalaya cuando entré, y cuando intenté comentarle lo que había presenciado, me respondió sin levantar la vista de la revista. Es bueno que los hermanos responsables nos ayuden a identificar nuestras debilidades espirituales. Todos necesitamos ajustes de vez en cuando. Durante las semanas siguientes, observé cómo José dejó de leer novelas y comenzó a pasar todas sus tardes libres en la biblioteca de Betel, estudiando exclusivamente publicaciones de la organización. Carmen redujo efectivamente su correspondencia familiar y desarrolló una sonrisa permanente que parecía requerir un esfuerzo consciente constante. La edificación mutua estaba funcionando exactamente como los hermanos responsables esperaban. En marzo, me tocó mi turno de compartir mis luchas espirituales. Durante días, intenté identificar algún problema personal que sonara apropiado para confesar sin revelar las verdaderas preocupaciones que comenzaban a crecer en mi mente. Finalmente, decidí hablar sobre mi dificultad para concentrarme durante las oraciones largas. A veces, durante las oraciones en el comedor, mi mente se distrae pensando en el trabajo del día siguiente. Confesé al círculo de hermanos y ancianos. El hermano Castillo asintió comprensivamente.
Es un problema común, hermano Miguel. ¿Has estado durmiendo lo suficiente? Sí, creo que sí. ¿Hay algo en tu rutina personal que pueda estar causando esta distracción mental? Durante unos segundos, consideré mencionar mi cuaderno secreto, mis preguntas no escritas sobre las desapariciones de hermanos, mis dudas sobre la transparencia de la administración de Betel, pero algo en la manera como todos me observaban, como si estuvieran esperando que revelara algo más significativo, me hizo responder: creo que solo necesito ser más disciplinado en mis hábitos de estudio personal. Excelente actitud, sonrió Castillo. La autodisciplina es fundamental para un siervo de Jehová. Te sugiero que dediques 30 minutos adicionales cada mañana al estudio bíblico antes del desayuno. Esa noche escribí en mi cuaderno escondido: mentí en la reunión. No pude decir la verdad sobre lo que realmente me preocupa. Era la primera vez que admitía, incluso para mí mismo, que estaba manteniendo pensamientos secretos sobre la organización. El incidente que cambió todo ocurrió un sábado de abril, durante la predicación de Casa en Casa. Nuestro grupo había sido asignado a un barrio residencial en las afueras de Madrid, donde las casas tenían jardines pequeños y las personas parecían tener más tiempo para conversar. Yo estaba trabajando con el hermano Ricardo cuando tocamos la puerta de una casa donde vivía una anciana de 70 años llamada Esperanza. «Buenos días, señora», comenzó Ricardo con su sonrisa profesional. «Somos vecinos del área y nos gusta compartir pensamientos encourages de la Biblia con las personas. Esperanza nos invitó a pasar y nos ofreció café. Durante los siguientes 40 minutos, Ricardo le presentó nuestra literatura con la habilidad de alguien que había dado la misma presentación miles de veces. Pero cuando llegó el momento de hablar sobre la organización de Jehová como el único canal de comunicación de Dios en la tierra, Esperanza hizo una pregunta que me dejó completamente desarmado. «¿Cómo pueden estar seguros de que ustedes son los únicos que tienen la verdad?», preguntó con genuina curiosidad. «He conocido personas muy devotas de diferentes religiones. Católicos que dedican sus vidas a ayudar a los pobres, protestantes que estudian la Biblia con mucha sinceridad, incluso personas sin religión que viven vidas muy éticas. ¿Por qué Dios los habría elegido específicamente a ustedes?». Ricardo respondió con los argumentos estándar: la organización teocrática, las profecías cumplidas, la pureza doctrinal. Pero mientras hablaba, yo observaba el rostro de Esperanza y veía a una mujer inteligente que había hecho una pregunta completamente razonable y estaba recibiendo respuestas que sonaban ensayadas y circulares. Durante el viaje de regreso a Betel, intenté compartir mis pensamientos con Ricardo. La señora Esperanza hizo una buena pregunta. Le dije: «¿Cómo sabemos realmente que somos los únicos que tenemos la verdad?». Ricardo me miró con una expresión que no había visto antes. «Miguel, esa es exactamente el tipo de pregunta que no debemos permitir que crezca en nuestra mente. Es como una semilla de apostasía». «¿Apostasía? Solo estoy tratando de entender mejor nuestra creencia». «No, hermano. Cuando comenzamos a cuestionar la organización de Jehová, estamos cuestionando a Jehová mismo. Es una pendiente muy peligrosa». Esa noche escribí en mi cuaderno: «Preguntar es apostasía, pensar es peligroso». Por primera vez desde que llegué a Betel, me quedé despierto hasta después de que se apagaran las luces automáticas, mirando el techo en la oscuridad y sintiendo que algo fundamental estaba comenzando a cambiar en mi comprensión de todo lo que había creído durante 23 años. Durante los días siguientes, comencé a observar Betel con ojos diferentes. Las reuniones de edificación mutua me parecían sesiones de control mental. Las conversaciones en el comedor me sonaban a representaciones teatrales. Los pasillos silenciosos me recordaban a un hospital donde nadie quería hacer ruido para no molestar a un paciente gravemente enfermo.
Y gradualmente me di cuenta de que el paciente enfermo éramos nosotros, y la enfermedad era nuestra capacidad de pensar independientemente. La segunda semana de mayo recibí una convocatoria para reunirme privadamente con el hermano Castillo. El mensaje llegó a través del hermano Ricardo durante la hora del almuerzo. El coordinador quiere verte en su oficina mañana después del trabajo. Dice que es para una conversación de seguimiento sobre tu progreso espiritual. Esa noche no pude comer cena. Mi estómago estaba completamente cerrado por una ansiedad que no había sentido desde mi primer día en Betel. David notó mi nerviosismo y me preguntó si me sentía bien. Le dije que tenía un pequeño dolor de cabeza, pero en realidad sentía que todo mi mundo estaba a punto de cambiar y no tenía idea de si sería para mejor o para peor. La oficina del hermano Castillo olía a madera encerada y ambientador de lavanda cuando entré esa tarde de mayo. Él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos documentos con la meticulosidad de un contable examinando una auditoría. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla frente a él, una silla que parecía deliberadamente más baja que la suya, obligándome a levantar la vista para mirarlo directamente. «Hermano Miguel», comenzó sin levantar los ojos de los papeles. «He estado revisando tu progreso desde que llegaste a Betel. En general, tu trabajo en el departamento de traducción ha sido satisfactorio. El hermano Ricardo me informa que eres puntual, cuidadoso y que sigues las instrucciones sin problemas». Esperé, sintiendo que había un pero oculto en sus palabras. Sin embargo, continuó, finalmente levantando la vista, «Me han llegado algunos comentarios preocupantes sobre tu actitud durante la predicación de casa en casa». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Comentarios preocupantes. El hermano Ricardo me comentó que durante la visita del sábado pasado hiciste algunas preguntas que mostraban, ¿cómo decirlo?, una falta de convicción sobre nuestras enseñanzas básicas. Solo estaba tratando de entender mejor cómo responder a las preguntas de las personas del territorio. Castillo se reclinó en su silla y me estudió durante varios segundos antes de hablar. «Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hermano leal y un hermano que está comenzando a desarrollar tendencias apóstatas?» La palabra apóstata cayó sobre la oficina como una piedra en un estanque silencioso. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. No entiendo la pregunta. Un hermano leal acepta la dirección de la organización de Jehová sin cuestionamientos innecesarios. Un hermano que está desarrollando tendencias apóstatas comienza a hacer preguntas que socavan la autoridad teocrática. ¿En cuál de estas dos categorías te ubicarías? Era una pregunta trampa perfecta. Si decía que era leal sin cuestionamientos, estaría admitiendo que había estado cuestionando. Si decía que tenía derecho a hacer preguntas, estaría confirmando sus sospechas sobre mis tendencias apóstatas. «Creo que soy leal a Jehová», respondí cuidadosamente. «Perfecto. Entonces no tendrás problemas en demostrar esa lealtad de una manera muy específica». Castillo abrió una carpeta que había mantenido cerrada durante toda nuestra conversación. «Hemos recibido información de que algunos hermanos en Betel han estado manteniendo diarios personales donde escriben pensamientos privados sobre la organización. Como puedes imaginar, esto es extremadamente preocupante». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi cuaderno secreto estaba escondido bajo el colchón de mi cama en ese mismo momento. «Queremos que nos ayudes a identificar a cualquier hermano que pueda estar involucrado en esta actividad», continuó Castillo. «Es tu oportunidad de demostrar que tu lealtad está completamente del lado de la organización de Jehová. Quiere que espíe a mis compañeros. Quiero que protejas la pureza espiritual de Betel. Si algún hermano te confía que está escribiendo pensamientos críticos sobre la organización
o si observas comportamientos sospechosos, es tu responsabilidad como cristiano informar a los hermanos responsables. La habitación se llenó de un silencio denso. Castillo esperaba una respuesta, y yo sabía que cada segundo de mi hesitación estaba siendo interpretado como evidencia de mi falta de lealtad. Hermano Castillo, dije finalmente, si veo algo que genuinamente ponga en peligro el bienestar espiritual de mis hermanos, por supuesto que hablaría con usted. Excelente, sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Y hay algo más. A partir de mañana vas a tener un nuevo compañero de habitación. David será trasladado a otra habitación y el hermano Andrés se mudará contigo. ¿Puedo preguntar por qué? Los cambios periódicos de compañeros de habitación nos ayudan a mantener la unidad y prevenir la formación de vínculos exclusivos que podrían interferir con nuestro servicio a Jehová. Esa noche, después de la cena, ayudé a David a empacar sus pocas pertenencias. Durante los 8 meses que habíamos compartido la habitación, habíamos desarrollado una rutina cómoda y una amistad discreta. Ahora se iba sin explicación, y ambos sabíamos que no podíamos hablar abiertamente sobre las verdaderas razones. «Miguel», me dijo mientras doblaba su última camisa, «cuídate mucho. A veces las cosas aquí no son lo que parecen». «¿Qué quieres decir?» David miró hacia la puerta cerrada y luego susurró. «Hay hermanos que han desaparecido por hacer las preguntas equivocadas a las personas equivocadas». Después de que David se fue, me quedé solo en la habitación esperando a mi nuevo compañero. Andrés llegó cerca de las 10 de la noche. Un hombre de 30 años, alto, delgado, con una sonrisa que parecía estar permanentemente pintada en su rostro. Se presentó cordialmente, organizó sus cosas de manera eficiente y se acostó sin hacer conversación adicional. Durante los días siguientes me di cuenta de que Andrés no era realmente mi compañero de habitación. Era mi vigilante. Prestaba atención a todo. ¿A qué hora me levantaba? ¿Cuánto tiempo pasaba en el baño? ¿Qué hacía durante mis momentos de estudio personal? Si escribía algo en papeles personales. Sus preguntas parecían casuales, pero todas estaban diseñadas para obtener información sobre mis pensamientos y actividades. ¿Te gusta leer antes de dormir?, me preguntó una noche. A veces leo La Atalaya o algún libro de la organización. ¿Nunca lees otra cosa? ¿Novelas, periódicos, revistas seculares? No realmente. No tengo mucho tiempo para literatura secular. Esa es una actitud muy madura. He conocido hermanos que se distraen con lecturas innecesarias y después desarrollan ideas incorrectas. Cada conversación con Andrés se sentía como un examen oral disfrazado de charla amigable. Gradualmente comencé a darme cuenta de que mi vida en Betel se había convertido en una actuación constante. Tenía que demostrar mi lealtad en cada palabra, cada gesto, cada expresión facial. Una semana después de la llegada de Andrés, tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Esa noche, cuando él salió para usar el baño, saqué mi cuaderno secreto de su escondite bajo el colchón. Durante varios minutos, sostuve en mis manos meses de pensamientos honestos, preguntas sinceras, dudas legítimas que había documentado durante mi tiempo en Betel. Después, llevé el cuaderno al baño, arranqué cada página y las tiré por el inodoro una por una, hasta que no quedó evidencia física de mis pensamientos privados. Pero mientras las páginas desaparecían en el agua, me di cuenta de que no estaba destruyendo mis dudas, las estaba liberando. Al día siguiente, durante el desayuno, observé el comedor con una claridad que nunca había tenido antes. Vi hermanos que mantenían conversaciones cuidadosamente censuradas. Vi supervisores que observaban cada mesa como guardias de prisión. Vi jóvenes que habían llegado llenos de entusiasmo espiritual y ahora caminaban con los hombros permanentemente tensos por el miedo de cometer algún error invisible. Esa misma mañana, en el departamento de traducción,
Mientras revisaba un artículo sobre la obediencia a la organización teocrática, algo dentro de mi mente hizo clic definitivamente. El artículo explicaba que cuestionar la organización de Jehová era equivalente a cuestionar a Dios mismo, que la lealtad verdadera requería suprimir cualquier pensamiento que contradijera las enseñanzas oficiales, que la humildad cristiana significaba aceptar instrucciones sin entender completamente las razones. Esto no es espiritualidad, pensé mientras releía las líneas. Esto es control mental. Esa tarde pedí una reunión privada con el hermano Castillo. Cuando entré a su oficina, él me recibió con la misma sonrisa cordial de siempre. ¿En qué puedo ayudarte, hermano Miguel? Hermano Castillo, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación de la semana pasada y creo que he llegado a una conclusión importante. Sí, creo que Betel no es el lugar apropiado para mí. Me gustaría solicitar mi traslado de regreso a Sevilla. La sonrisa desapareció completamente de su rostro. ¿Puedo preguntar las razones de esta decisión? Siento que puedo servir mejor a Jehová trabajando directamente con las congregaciones en lugar de en la sede administrativa. Castillo me estudió durante varios segundos. Miguel, espero que esta decisión no esté relacionada con las preguntas inapropiadas que has estado haciendo. No son preguntas inapropiadas, son preguntas humanas. ¿Perdón? Son las preguntas que cualquier persona sincera haría sobre una organización que dice hablar en nombre de Dios. Y el hecho de que esas preguntas sean consideradas peligrosas me dice todo lo que necesito saber sobre esta organización. El silencio que siguió duró varios minutos. Finalmente, Castillo habló con una voz completamente diferente, fría y oficial. Miguel Herrera, considero que has desarrollado una actitud apóstata que es incompatible con el servicio en Betel. Tu traslado será efectivo inmediatamente. Tienes hasta mañana por la tarde para recoger tus pertenencias y abandonar las instalaciones. Salí de su oficina sintiéndome completamente libre por primera vez en meses. No estaba siendo expulsado, estaba escapando. El viaje en tren desde Madrid hasta Sevilla duró 6 horas, pero sentí como si hubiera estado viajando durante días enteros cuando finalmente llegué a la estación de Santa Justa. Llevaba la misma maleta pequeña con la que había llegado a Betel 9 meses antes, pero ahora pesaba diferente en mis manos. No solo por la ropa y los libros que contenía, sino por todo lo que había aprendido sobre mí mismo y sobre la organización que había considerado mi hogar espiritual durante toda mi vida. Mis padres me esperaban en el andén con expresiones que mezclaban alegría por verme y preocupación por las circunstancias de mi regreso. Durante el trayecto en autobús hacia casa, les expliqué que había decidido que podía servir mejor a Jehová trabajando directamente con las congregaciones en lugar de en las tareas administrativas de Betel. Era una versión editada de la verdad, diseñada para evitar conversaciones que sabía que ninguno de nosotros estaba preparado para tener todavía. «Mijo», me dijo mi madre mientras preparaba mi cena favorita esa primera noche, «se te ve diferente, más delgado, pero también más serio. Ya han sido meses intensos de crecimiento espiritual, mamá. ¿Todo está bien? ¿No tuviste problemas con ninguno de los hermanos responsables?» «No, mamá. Todo está bien, pero todo no estaba bien. Durante las primeras semanas de regreso en Sevilla, me sentí como un actor que había olvidado completamente su papel en una obra que llevaba representando durante años. Las reuniones en el Salón del Reino me sonaban diferentes. Los comentarios que antes me parecían profundos, ahora me sonaban mecánicos y repetitivos. Las oraciones que antes me llenaban de paz, ahora me generaban una ansiedad sutil, pero constante. El hermano Sebastián me visitó la segunda semana después de mi regreso. Se sentó en el mismo sofá de nuestro pequeño salón, donde había estudiado conmigo cuando era adolescente, pero ahora
Había algo en su manera de observarme que me recordaba incómodamente a las conversaciones en Betel. Miguel, hijo, cuéntame sobre tu experiencia en la sede. Debe haber sido una bendición enorme trabajar tan cerca de los hermanos del cuerpo gobernante. Fue educativo, respondí cuidadosamente. ¿Educativo? Esperaba que dijeras que fue inspirador, fortalecedor para tu fe. También fue eso, por supuesto. Sebastián me estudió con esos ojos que habían aprendido a leer entre líneas durante décadas de pastorear congregaciones. Miguel, hay algo diferente en ti. Tu madre está preocupada y francamente yo también lo estoy. ¿Diferente en qué sentido? Tus comentarios en las reuniones han sido menos entusiastas. Tu participación en la predicación de casa en casa ha disminuido. Y cuando hablas sobre tu tiempo en Betel, siempre usas palabras muy cuidadosas, como si estuvieras evitando decir algo. Era cierto. Durante las 3 semanas que llevaba de regreso, había participado en las actividades de la congregación con la eficiencia de alguien que va al trabajo por obligación, no por pasión. Comentaba en las reuniones porque era esperado, predicaba porque era requerido, oraba porque era la rutina. Pero por primera vez en mi vida todo se sentía como una actuación que estaba representando para una audiencia que incluía a mi propia familia. Hermano Sebastián, le dije finalmente, ¿alguna vez ha tenido preguntas sobre la organización que no se sintió libre de hacer en voz alta? La expresión de su rostro cambió inmediatamente. Miguel, esa es exactamente el tipo de pregunta que me preocupa. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas normales. Preguntas que cualquier persona sincera haría sobre cualquier institución humana que dice representar a Dios. La Organización de Jehová no es una institución humana cualquiera. Es el canal que Dios está usando para comunicarse con la humanidad en estos últimos días. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la organización nos lo enseña, y la organización está dirigida por el Espíritu Santo de Jehová. Pero eso es un razonamiento circular, ¿no le parece? Es como decir que sabemos que algo es verdad, porque la misma organización que lo dice nos asegura que es confiable. Sebastián se quedó en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, una mezcla de tristeza y firmeza que me hizo entender que estaba a punto de perder a alguien que había sido importante en mi vida durante años. Miguel, lo que estás describiendo son exactamente los primeros síntomas de apostasía. Es una enfermedad espiritual que comienza con preguntas aparentemente inocentes y termina con la pérdida completa de la fe. ¿Preguntar es una enfermedad? Preguntar con el motivo correcto es saludable. Preguntar con el motivo de encontrar fallas en la organización de Jehová es apostasía. ¿Y cómo se supone que uno sepa cuál es su motivo antes de hacer la pregunta? Sebastián se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí con una expresión que jamás olvidaré. Una mezcla de pena genuina y determinación inflexible. Miguel, voy a hacer algo que espero que algún día entiendas que hago por amor. Voy a recomendarle al cuerpo de ancianos que te mantenga bajo observación espiritual estrecha. Si continúas desarrollando esta actitud crítica hacia la organización, tendremos que tomar medidas más serias. Después de que se fue, me senté en el sofá donde había pasado tantas tardes de mi adolescencia estudiando publicaciones de la Watchtower con él, y por primera vez en mi vida lloré por la pérdida de una fe que había sido el centro de mi identidad durante 24 años. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente de vigilancia, conversaciones incómodas y aislamiento gradual. Los ancianos comenzaron a hacer visitas pastorales cada pocos días. Mis padres empezaron a monitorear mis actividades con una preocupación que rayaba en la paranoia. Los hermanos de la congregación comenzaron a tratarme con la cortesía distante que se reserva para alguien que ya no es completamente confiable.
Durante este periodo comencé a hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar. Visité bibliotecas públicas y leí libros sobre la historia de las Testemuñas de Jehová escritos por académicos independientes. Descubrí que muchas de las enseñanzas que consideraba únicas y originales de nuestra organización habían sido tomadas de otros grupos religiosos. Aprendí sobre las predicciones fallidas del fin del mundo que la organización había hecho repetidamente a lo largo de su historia, predicciones que habían sido silenciosamente abandonadas cuando no se cumplieron. Lo más perturbador fue descubrir que no era el primero en hacer las preguntas que me estaban atormentando. Miles de extestigos de Jehová alrededor del mundo habían pasado por procesos similares de despertar y habían documentado sus experiencias. Leer sus historias fue como reconocerme en un espejo. Las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas dificultades para reconciliar la imagen pública de la organización con las realidades que habían experimentado internamente. En octubre de 1985, 6 meses después de mi regreso de Betel, tomé la decisión más difícil de mi vida. Escribí una carta al cuerpo de ancianos de mi congregación explicando que ya no podía continuar predicando doctrinas en las que no creía completamente, que necesitaba tiempo para resolver mis preguntas espirituales sin la presión de mantener una fachada de certeza que no sentía. La respuesta llegó en forma de una convocatoria para una reunión de comité judicial. 3 ancianos, incluyendo al hermano Sebastián, se sentaron frente a mí en una pequeña habitación del Salón del Reino y me hicieron preguntas diseñadas para determinar si mis dudas constituían apostasía oficial. «Miguel», preguntó el anciano coordinador, ¿crees que la organización de las Testemuñas de Jehová es el canal de comunicación de Dios en la tierra? Creo que Dios puede usar a cualquier persona sincera para comunicar verdades espirituales. Esa no fue la pregunta. ¿Crees específicamente que nuestra organización es el canal exclusivo de Dios? No puedo decir honestamente que creo eso, no. ¿Crees que las enseñanzas publicadas en nuestras revistas y libros vienen de Jehová? Creo que algunas pueden venir de Dios, otras pueden ser interpretaciones humanas imperfectas. El intercambio continuó durante 2 horas. Cada pregunta estaba diseñada para forzarme a elegir entre la honestidad intelectual y la membresía en la organización. Al final, la elección fue clara. Miguel Herrera, anunció solemnemente el coordinador, por tu falta de fe en la organización de Jehová y tu negativa a aceptar corrección bíblica, has sido desasociado de la congregación de las Testemuñas de Jehová. Salí del Salón del Reino esa noche sabiendo que acababa de perder no solo mi religión, sino mi familia, mis amigos, mi identidad social completa. Pero por primera vez en meses, también sentí algo que había olvidado que existía: la paz de vivir en armonía con mi propia conciencia. Han pasado 39 años desde aquella noche de octubre, cuando salí del Salón del Reino por última vez como miembro oficial de las Testemuñas de Jehová. Mientras escribo estas líneas en mi pequeño apartamento en Madrid, donde trabajo como traductor independiente y donde finalmente encontré la paz que durante décadas busqué en los pasillos de Betel, puedo escuchar el murmullo de la vida normal de una ciudad que no tiene miedo de hacer preguntas incómodas. Los primeros años después de mi desasociación fueron los más duros de mi vida. Perder a toda tu familia y a todos tus amigos de una vez no es algo para lo que te puedan preparar completamente, sin importar cuán convencido estés de que estás tomando la decisión correcta. Mis padres cumplieron estrictamente con la política de ostracismo. Cuando los visitaba, me recibían con cortesía glacial, como si fuera un vendedor persistente al que toleran, pero no invitan a quedarse. Las conversaciones se limitaban a generalidades sobre el clima y preguntas superficiales sobre mi salud física, nunca sobre mi bienestar emocional. Nunca
sobre mis nuevas experiencias, nunca sobre la posibilidad de que hubiera encontrado felicidad fuera de la organización. Durante el primer año, experimenté algo que solo años después aprendí a identificar como síntomas de trauma religioso. Pesadillas recurrentes sobre el Armagedón, ataques de pánico cuando escuchaba música del reino, una ansiedad constante de que tal vez había cometido el error más grande de mi vida al abandonar la verdad. La programación mental de 24 años no desaparece de la noche a la mañana, y hubo momentos en que estuve tentado de regresar, no porque hubiera recuperado la fe, sino porque la soledad era demasiado intensa para soportarla. Lo que me salvó fue encontrar a otros ex-testigos de Jehová que habían pasado por procesos similares. En 1987, 2 años después de mi desasociación, conocí a Elena, una mujer de 35 años que había sido expulsada por hacer preguntas sobre el manejo de casos de abuso sexual en su congregación. Elena había perdido no solo su religión, sino también el contacto con sus 3 hijos menores, que habían quedado bajo la custodia de su ex esposo testigo. A través de Elena conocí a otros. Carlos, un ex anciano que había descubierto irregularidades financieras en su congregación. Sofía, una ex pionera que había sido expulsada por cuestionar la prohibición de las transfusiones de sangre después de que su hermana muriera por rechazar un tratamiento médico. Lo que más me duele, me dijo Carlos durante una de nuestras primeras reuniones informales en un café de Madrid, no es haber perdido mi fe, es darme cuenta de cuántos años desperdicié viviendo con miedo en lugar de vivir con amor genuino. Gradualmente, nuestro pequeño grupo de apoyo informal creció. Comenzamos a reunirnos regularmente, no para formar una nueva religión o para atacar sistemáticamente a la organización que habíamos dejado, sino simplemente para procesar nuestras experiencias compartidas y ayudarnos mutuamente a reconstruir identidades que no estuvieran definidas por la pertenencia a una institución religiosa. En 1990, 5 años después de dejar Betel, decidí hacer algo que nunca había imaginado: escribir sobre mi experiencia. Comencé con un pequeño artículo para un periódico local sobre los efectos psicológicos del ostracismo religioso. La respuesta fue abrumadora. Recibí cartas de personas de toda España que habían tenido experiencias similares con diferentes grupos religiosos de alta demanda, y también de familiares de testigos de Jehová que no entendían por qué sus seres queridos habían cortado contacto con ellos después de dejar la organización. Estimado Miguel, decía una de esas cartas, soy la madre de un joven que fue expulsado de los testigos de Jehová hace 3 años. Su padre y yo no somos religiosos y no entendemos por qué su hermana, que sigue siendo testigo, se niega a hablar con él. Su artículo me ayudó a comprender que ella también es una víctima del sistema. ¿Hay alguna manera de ayudarlos a ambos? Casos como este me motivaron a especializarme en apoyo a familias afectadas por el control religioso. Estudié psicología a través de cursos nocturnos mientras trabajaba durante el día y eventualmente me convertí en un consejero certificado especializado en trauma religioso. Mi experiencia en Betel, que durante años había considerado como 5 meses desperdiciados de mi vida, se convirtió en una herramienta invaluable para ayudar a otros que habían vivido experiencias similares de vigilancia, control mental y manipulación institucional. En 1995, 10 años después de mi salida, recibí una llamada telefónica que cambió mi perspectiva sobre el propósito de todo lo que había vivido. Era David, mi antiguo compañero de habitación en Betel, quien había logrado conseguir mi número a través de contactos mutuos. Miguel, me dijo con una voz que sonaba década más vieja, salí de la organización hace 2 años. Necesito hablar con alguien que entienda lo que es vivir en Betel.
Nos encontramos esa misma semana en un restaurante cerca de la estación de Atocha. David me contó que después de mi partida, las medidas de control en Betel se habían intensificado. Más reuniones de edificación mutua, más cambios arbitrarios de compañeros de habitación, más vigilancia de correspondencia personal. Había resistido durante una década, convenciéndose de que servir en Betel era su privilegio especial, hasta que un incidente específico había quebrado completamente su fe en la organización. Había un hermano joven que llegó de Colombia, me explicó David. Era brillante, dedicado, lleno de entusiasmo, pero hizo una pregunta durante una reunión de estudio sobre por qué la organización había cambiado su interpretación de cierto versículo bíblico. No fue una pregunta rebelde, fue una pregunta sincera de alguien que genuinamente quería entender. Lo expulsaron de Betel en una semana. Cuando vi la manera como lo trataron, como si fuera un virus peligroso que había que eliminar rápidamente, entendí que todo lo que tú me habías dicho era verdad. David se convirtió en uno de mis casos de apoyo más gratificantes. Había perdido 15 años de su vida en Betel, pero logró reconstruir su vida, estudiar ingeniería, casarse con una mujer que no era testigo y encontrar una paz genuina que nunca había experimentado dentro de la organización. En 2001, 16 años después de mi salida, decidí hacer algo que había estado considerando durante años: escribir un libro completo sobre mi experiencia en Betel. No como un ataque vengativo contra la organización, sino como un testimonio honesto de lo que significa vivir dentro de un sistema de control mental religioso y lo que se requiere para escapar de él. El libro, titulado Los pasillos del silencio, mi tiempo en la sede de las Testimonio de Jehová, se publicó en 2003 y tuvo un impacto que nunca anticipé. Recibí cartas de exmiembros de diferentes grupos religiosos de alta demanda de toda Europa y América Latina. Universidades comenzaron a invitarme a dar conferencias sobre control mental religioso. Familias que habían perdido contacto con seres queridos debido a políticas de ostracismo me contactaron buscando orientación. Pero la carta que más me impactó llegó en 2005, 20 años después de mi salida de Betel. Era de una mujer llamada Carmen, no mi madre, sino otra Carmen, que había leído mi libro y había reconocido patrones similares en su propia experiencia como testigo de Jehová. Estimado Miguel, escribía, tengo 17 años y he crecido toda mi vida como testigo. Después de leer su libro, entiendo que las dudas que he estado teniendo no me convierten en una mala persona. Mi pregunta ¿es posible ser feliz después de dejar la única vida que has conocido? Le respondí con la misma honestidad que había usado en el libro. Carmen, no te voy a mentir diciéndote que será fácil. Perderás cosas que te importan. Tendrás que reconstruir tu identidad desde cero y habrá días en que te preguntarás si tomaste la decisión correcta, pero también ganarás algo que no sabías que te faltaba: la libertad de ser tú misma, sin filtros, sin censura, sin miedo a pensar pensamientos prohibidos. Carmen logró salir de la organización cuando cumplió 18 años. Estudió medicina, se especializó en psiquiatría y ahora trabaja ayudando a jóvenes que han sido afectados por trauma religioso. Casos como el suyo me recuerdan constantemente que cada historia dolorosa que compartimos tiene el potencial de convertirse en el salvavidas que otra persona necesita para encontrar el coraje de cambiar su vida. Hoy, a los 63 años, mi vida está llena de cosas que nunca hubiera experimentado si me hubiera quedado en Betel. Amistades genuinas basadas en afinidad mutual, en lugar de creencias compartidas obligatorias. La satisfacción de un trabajo que elegí libremente. La paz de vivir sin estar constantemente vigilando mis pensamientos para asegurarme de que sean apropiados. Mis padres murieron sin haber restaurado completamente nuestra relación, pero en sus últimos años
especialmente mi madre, comenzaron a hacer pequeñas concesiones, llamadas telefónicas ocasionales, visitas breves durante las vacaciones, conversaciones que gradualmente se volvieron menos censuradas. Nunca recuperamos la intimidad que habíamos tenido antes de mi desasociación, pero aprendimos a amarnos dentro de las limitaciones que su sistema de creencias les imponía. La mañana en que comencé a escribir este testimonio, recibí un mensaje de un joven de 25 años que había encontrado uno de mis artículos en Internet. Hermano Miguel, escribía usando el término que había aprendido en la organización. Estoy sirviendo en Betel, España actualmente, y algunas cosas que está describiendo me suenan muy familiares. ¿Podríamos hablar?, le respondí inmediatamente, recordando a mi joven yo, de 23 años, que llegó a Madrid con una maleta pequeña y una fe inmensa, sin saber que estaba a punto de iniciar un viaje que lo llevaría mucho más lejos de lo que había imaginado, no geográficamente, sino espiritualmente. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.